Hola, bienvenidos a este segundo vídeo, concretamente el vídeo que se refiere al algoritmo de diseño de un proyecto. Bueno, empezamos haciendo una serie de definiciones básicas. La secuencia, que es el conjunto de actividades a realizar por parte del alumnado. El prototipo, que es la secuencia que tiene prevista el docente, que no siempre es la secuencia que realiza el alumnado, sino la que tú tienes prevista. Definimos problema, otra vez. Definimos reto, definimos idea semilla, como un objeto, una noticia, un fenómeno natural que puede inspirar un reto. Muchas veces se le denomina centro de interés, pero no hay que confundirlo con la metodología de centro de interés. Definimos la plantilla de proyecto como el documento oficial, donde guardamos toda la documentación del proyecto, incluyendo el prototipo de actividades. Definimos la dificultad relativa como el cociente de contenidos desconocidos por el alumnado dividido entre el contenido necesario para resolver el reto. Lógicamente, si un proyecto tiene en un momento determinado del curso demasiados contenidos desconocidos, provocará que la dificultad relativa sea alta y por lo tanto quizás convenga coger ese proyecto y realizarlo en un momento posterior del curso, para así disminuir la cantidad de contenidos desconocidos por el alumnado. Y empezamos ya con el algoritmo. Y aquí viene una parte que va a ser probablemente muy criticada, porque hoy en día está muy extendida la idea de que los proyectos se definen, se crean y se diseñan en base a los criterios de evaluación. Nosotros vamos a defender algo distinto, porque la verdad, los criterios de evaluación sirven para caracterizar un proyecto. Todo proyecto tiene asociados una serie de criterios de evaluación, pero normalmente tiene asociados muchos criterios de evaluación. Ya veremos en un artículo posterior cómo las matemáticas y los espacios vectoriales nos ayudan a ilustrar con bastante elegancia por qué un proyecto nace en base a un reto y no a un criterio de evaluación. Que sí, que efectivamente habrá que categorizarlo en base a los criterios de evaluación, pero una cosa es categorizarlo y otra cosa es diseñarlo. Pues bueno, empezamos diciendo que, bueno, si el estímulo de diseño es un criterio de evaluación, entonces vamos a buscar un reto que sea motivador. En estos momentos no podemos saber qué criterios estarán finalmente involucrados. Lo único que podemos garantizar es que el correspondiente al estímulo de entrada jugará un papel principal. Efectivamente, sabemos que ese reto nace de cierto criterio, pero cuando vayamos a resolver realmente el reto, cuando vayamos a hacer el prototipo de actividades, veremos que necesitaremos ciertos contenidos y llevará además asociado diferentes criterios de evaluación. Que este será importante, pero no será el único, casi seguro. Si no, es decir, si no es el estímulo de diseño un criterio de evaluación, preguntamos, si el estímulo de diseño es una idea semilla, por ejemplo una noticia que hemos visto en el periódico, o una problemática concreta de, por ejemplo, mi instituto tiene un problema de tráfico tremendo, eso puede ser una idea semilla para generar proyectos. Pues entonces lo que hacemos es crear un centro de interés en torno a esa idea semilla, explorando todos los contenidos que podríamos aplicar. Es decir, por ejemplo, que surge una noticia en el periódico, como encontré yo en Twitter, de Enrique Coperías, donde hablaba de que el huevo del kiwi, cuando este está a punto de poner el huevo, ocupa casi toda la cavidad. Y bueno, yo ahí pensé inmediatamente en el reto, pero imagínense que no lo pienso. Lo que haría sería crear un centro de interés, es decir, ver todas las matemáticas que yo puedo aplicar a esa radiografía y en general a todo lo que tiene que ver con el kiwi, con ese animal del que habla Enrique Coperías. Que por cierto, si tienen interés, simplemente si se van a Google, a ver, bueno, estoy haciendo demasiadas cosas a la vez. Bueno, en este blog, en semorsoc.blogspot.com, tienen un artículo dedicado a la situación de aprendizaje del huevo del kiwi. Si lo buscan, verán toda la documentación necesaria. Pues como decía, si yo creo un centro de interés en base al huevo del kiwi, crearé un montón de matemáticas, pero si yo llevo eso al aula sería un centro de interés, puesto que el alumnado aprendería matemáticas en contexto referente al kiwi. Cuánto mide el huevo, cuánto mide el kiwi, cuánto pesa el kiwi, cada cuánto tiempo se reproduce el kiwi, dónde vive el kiwi, la población del kiwi, cómo ha ido evolucionando durante los años, etcétera, etcétera. Un centro de interés. Para mí no tiene tanto interés como puede tener un proyecto.
¿Qué es lo que hacemos? Pues seleccionar un reto que sea motivador. ¿Cuál va a ser ese reto? Pues responder a Enrique Coperías y hablarle. Voy a ponerlo aquí porque me quedo con ganas de que lo vean. Lo que haremos será responderle a Enrique Coperías en Twitter con un artículo en el que desmentimos o avalamos el comentario que hace Enrique Coperías respecto al huevo del kiwi. Aquí tienen el huevo y el kiwi, es enorme el huevo. La cuestión está en que no ocupa casi toda la cavidad y eso se puede demostrar matemáticamente. Y además contamos con la asesoría externa de una experta que es una veterinaria y terminamos desarrollando un artículo final con lo cual podemos colaborar con el departamento de lengua. Hay múltiples criterios, en concreto en matemáticas tiene en primero de la ESO criterio 1, criterio 3, criterio 6 y criterio 10. 4 criterios. Y además el criterio que define o le da el alma a esta situación de aprendizaje es el criterio 6, que es el que menos se usa. Se toca solamente una parte del criterio, pero ya lo exploraremos en profundidad en un artículo posterior. Una vez seleccionamos el reto, que será contestar a Enrique Coperías, vemos qué matemáticas nos hacen falta, que será un subconjunto de toda la matemática anterior. Por lo tanto, no vamos a utilizar toda la matemática que podríamos, sino simplemente la que necesitamos. Y cuando salimos de estos sí, en estos momentos ya el punto de diseño, el estímulo de diseño es un reto. Vamos a repasar un momento el algoritmo. Si el estímulo de diseño es un criterio de evaluación, se ejecuta esto. Si no, si el estímulo de diseño es una idea semilla, se ejecuta esto. Y cuando sale del sí, ya en esos momentos tenemos el reto como estímulo de diseño. E iniciamos un proceso iterativo de un mientras. Mientras la plantilla del proyecto no sea definitiva, hacemos esto varias veces. Vamos iterando hasta que terminamos por tener que la plantilla del proyecto ya sea definitiva y entonces saldríamos a esta parte de aquí abajo. Y en cada iteración del mientras lo que haremos será, para cada paso del prototipo de actividades que hemos tenido que hacer previamente un borrador, que lo tenemos aquí lo tenemos. Para cada paso del prototipo realizamos el paso. Es decir, si nosotros decimos que lo que queremos es responder a Enrique Coperías, tenemos que hacer un prototipo. Ese prototipo empezará por coger la imagen del kiwi y viendo pues qué parte del kiwi es ocupada por el huevo. Para eso tendremos que cuadricular la imagen, criterio 6 de matemáticas. Una vez cuadriculada la imagen tendremos que ver hasta qué punto cada una de esas celdas está ocupada por el kiwi y tendremos que usar fracciones. Muchos alumnos dicen que es la primera vez que usan en la vida real fracciones más allá de la tarta o la pizza. Y estaríamos en el criterio 1 de matemáticas. Posteriormente tendríamos que hacer reglas de 3 o proporcionalidad, criterio 3, para sacar el porcentaje que está ocupado por el huevo. Para finalmente, y a todas estas aplicando el criterio 10 en todo momento de resolución de problemas, de explicación del proceso, de perseverancia en la búsqueda de soluciones, etc. Una vez tengamos todos los cálculos, tendremos que hacer un artículo final donde recojamos toda esa información y que enviaremos a Enrique Coperías. Pues en cada uno de estos pasos que nosotros previamente tenemos que hacer en casa, que como dice aquí es uno de los mayores fallos que se cometen en el diseño de ABP, no hacer bien paso a paso el prototipo antes de llevarlo al aula. Si no hacemos eso, no sabemos exactamente qué contenidos son necesarios y no sabemos exactamente qué criterios de evaluación se van a usar. Identificamos también las amenazas, posibles fallos que podemos tener, posibles complicaciones que podemos tener, pero también las fortalezas. Por ejemplo, pues ideal, contactar con una veterinaria o un veterinario que nos pueda servir de agente externo, que nos ayude si tenemos dudas con el kiwi, que nos ayude para evaluar el artículo desarrollado por el alumnado, que nos ayude durante el proceso, que nos ayude en la presentación y lanzamiento del reto, etcétera, etcétera. Identificamos los contenidos y los criterios, los recursos, etcétera, etcétera. Fin del para. Este proceso, para, también es un proceso iterativo y lo tenemos que realizar para cada paso para resolver el prototipo de actividades. Cuando terminemos,
tendremos actualizado nuestro prototipo de actividades y actualizamos la plantilla del proyecto, porque tendremos que decir que tenemos tales contenidos, tales criterios, etc. Si nosotros no hacemos bien el prototipo, y hacer bien significa exhaustivamente antes de llevarlo al aula, no sabremos con seguridad qué criterios y qué contenidos van a estar implicados, y podemos tener sorpresas muy desagradables en el aula. Por eso conviene hacerlo antes. Cuando terminemos, ya tenemos nuestro prototipo y nuestro proyecto, tenemos que evaluar la posible inclusión del proyecto en la programación, porque a lo mejor no nos conviene incluirlo. ¿Por qué? Pues porque ya los contenidos han sido trabajados muchas veces, los criterios de evaluación también, y tenemos que dar paso a otros contenidos, dar paso a otros criterios, etc. ¿Qué más? O que simplemente el proyecto en este momento del curso nos queda muy grande porque la dificultad relativa es muy alta. ¿Qué más? Pues seguimos avanzando un poquito. Actualizamos el cuadrante de competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, que como vimos en el artículo número 1 es crítico para programar por proyectos. Y nada, aquí ya adelantamos algo que vamos a ver en el cuarto artículo, que es que normalmente un proyecto no se diseña a partir del criterio. Sí que lo diseñamos, yo lo diseño a partir de un criterio en ciertos momentos, pero no es el estímulo de diseño principal a día de hoy. Ya veremos por qué no conviene que lo sea. Y nos queda solamente el último algoritmo, que es el de implementación. Pero bueno, hasta luego.